Buenas tardes. En nombre del equipo agradecemos la presencia y tiempo a la psicóloga y psicoterapeuta Altagracia Colorado Díaz por permitirnos realizarle esta entrevista. Mi nombre es Donaiji Guadalupe Bautista Velázquez y estoy acompañada del resto de los integrantes del equipo. Somos estudiantes del CECIT número 3, Estanislao Ramírez Ruiz, y como parte de nuestra investigación sobre los ataques de pánico, discutiremos el tema con alguien que lo ha estudiado y que también ha tratado a pacientes que sufren de estos ataques. El objetivo de esta entrevista es saber qué son, cómo se manifiestan, la manera más indicada de reaccionar y de qué manera pueden tratarse. Mi nombre es Altagracia Colorado Díaz, soy psicoterapeuta, psicóloga de hace 20 años y pues bueno, todo este tipo de situaciones por las cuales creo que ustedes hicieron contacto conmigo, como el espectro, digamos, de las fobias o las ansiedades, pues es la parte que vamos trabajando acá. En el consultorio de manera privada o de manera institucional. Pues eso básicamente de entrada. Buenas tardes. Mi nombre es Carranza Hernández Sergio y yo voy a empezar con la entrevista. La primera pregunta, ¿cuál es su especialidad? Soy psicoterapeuta de niños y adolescentes desde el abordaje psicodinámico. También tengo otra especialidad en psicoterapia familiar desde el abordaje sistémico y estructural. Y tengo otra especialidad en terapia cognitivo-conductual, pues desde la parte comportamental. Mi nombre es Oscar Daniel Ángeles San Martín y le haré la siguiente pregunta. ¿En dónde estudió? Soy egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, luego hice una maestría en psicoterapia psicodinámica en el Instituto Emmanuel Kant y acabo de terminar otra especialidad en terapia familiar en el Hospital de Pachuca. Y la parte conductual, pues la hice con diferentes cursos y diplomados en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Okay. ¿Por cuánto tiempo ha ejercido su profesión? 20 años aproximadamente. 20 años. ¿Actualmente a qué se dedica? A la terapia en mi consultorio y que es la clínica, y a la terapia también, psicoterapia institucional en mi institución pública del gobierno. Soy terapeuta. Ok, ahora sí para adentrarnos ya en la entrevista, vamos a empezar. ¿Qué son los ataques de pánico? Bueno, el ataque de pánico es una condición que se basa en ciertas sensaciones físicas, psicológicas y fisiológicas que le ocurren a una persona que siente, digamos, siente mucho miedo. Está basada en un miedo irracional. Tiene que cumplir con ciertas características. La sintomatología, entre muchos factores, son la taquicardia, la sudoración, el dolor de pecho, la sensación de que se van a morir, una sensación en la garganta, sensación de volverse locos, tensión muscular, posiblemente falta de opresión en el pecho con falta de respiración, sensación de ahogamiento. Básicamente son de algunas características que ocurren en un ataque de pánico. ¿Cuáles son los síntomas característicos? Pues estos que les decía, la sensación, lo que les decía, sensación en el pecho, sudoración, tensión muscular, sensación de ahogo, hormigueo también, que no les había dicho,
opresión en el pecho, palpitaciones en el corazón o en la zona del pecho. Estas pueden dividirse, como les decía, en sensaciones fisiológicas, psicológicas. Psicológica sería esta sensación de morirse, un miedo irracional de que algo va a pasar muy malo. Puede ser miedo a la muerte o puede ser miedo a otro tipo de situaciones. Cabe señalar que este miedo es irracional, es decir, no hay algo que realmente pensemos que la gente debe de tener ese miedo y como para que reaccione así. Entonces es un miedo, se les llama miedos irracionales. ¿Qué factores pueden provocar estos ataques? Ok, pues el exceso de estrés crónico, cuando una persona viene por un estrés crónico de manera habitual y lo puede desencadenar cualquier situación. Por ejemplo, un examen, por ejemplo, puede ser una exposición ante un público, si es que da miedo a hablar en público. Puede ser un paseo, subirse al avión, subirse al metro, no sé, hablarle a la chica que le gusta a alguien. También podría ser tomar una decisión importante, o a veces no hay como un factor que se pueda identificar, sino de pronto aparece pues porque a lo mejor hubo alguna tensión en casa y se puede desencadenar, pero generalmente de antecedente es que hay un estrés muy constante en la persona. Los ataques de pánico pueden suceder de manera imprevista. Así es. Generalmente siempre son de manera, o la mayor parte son de manera imprevista. Y bueno, hay que diferenciar que un ataque de pánico, nada más, digamos, solo una crisis, pues es de manera imprevista. No se asocia o no se puede como determinar. Sin embargo, cuando estas crisis se van dando continuamente, se puede volver un trastorno, sobre todo cuando cumple ciertos criterios en cuanto a frecuencia, intensidad y cronicidad. Y entonces da la crisis o el ataque de pánico, pero también se da este trastorno que sería miedo a pasar lo que ya se ha pasado. Entonces, si pudiese ser que el miedo anticipado podría provocar un ataque, pero generalmente es de forma, digamos, intempestiva. ¿Estos ataques pueden llegar a ser confundidos con algún otro padecimiento? Y si es el caso, ¿con cuáles? Pues sí, la mayor parte de la gente piensa que les va a dar un infarto, que les va a dar un evento cerebrovascular, es decir, un infarto en el cerebro. Otra confusión sería es que me estoy volviendo loco o loca, entonces eso los puede llevar a sentir que van a tener que ser encerrados en un hospital psiquiátrico, y generalmente cuando esto ocurre y se mantiene, la gente se desespera y son los casos que llegan a urgencias, pero que no tienen ningún factor físico, y entonces el médico nada más los busca que se mantengan estables y los vuelven a dar de alta. Pero sí se puede confundir sobre todo con un infarto de miocardio. ¿Cuál es la diferencia entre ataques de pánico y trastornos de pánico? El ataque es solo una ocasión de no manera frecuente. O sea, algo que pasa porque tuvimos mucho estrés o demás, y te ocurre una vez ahí, una vez de estrés con exámenes, o una vez, no sé, al año, una vez en un mes. O sea, la frecuencia no es notoria, puede ocurrirnos a todos un ataque de pánico una vez en la vida. Eso es un ataque, solamente una crisis, una manifestación. El trastorno ya denota, digamos,
un problema mental o neurológico o psiquiátrico. Y el trastorno se da porque estos ataques se vuelven repetitivos en un tiempo determinado. Eso sería ya un trastorno porque las personas empiezan a tenerlo de manera frecuente, por ejemplo, en un mes, si se presentan 4 veces, ya es un indicador de alta frecuencia. Si esa persona aparte ya lleva 3 meses con esas sensaciones y con esas crisis, pues ya se diagnostica como un trastorno. ¿Con qué frecuencia atiende a pacientes que sufren estos tipos de ataque? Bueno, a nivel, si mal no me equivoco, por las últimas estadísticas, a nivel, no sé, mundial, es el 1 o 2% de la población mundial que sufre este tipo de, digamos, de trastornos. Claro, de trastornos, tal vez aumente la cifra si nomás pensamos por el ataque, tal vez sea un poco mayor. En mi experiencia en el consultorio no son ataques, sino son del área de las ansiedades, que hay gente que tiene crisis muy leves y no se pueden connotar como ataques. Entonces, el área de las ansiedades, donde caen los ataques de pánico, son altos, bastante altos. Es la demanda principal de la consulta en psicoterapia y en psiquiatría. Y bueno, no sé, por ejemplo, si me preguntas actualmente, la mitad de las consultantes son por ansiedad y de esos tal vez la mitad han tenido un ataque de pánico. Dentro de estos pacientes, ¿predominan los niños, adolescentes, adultos o personas de la tercera edad? Pues incide más en los adultos jóvenes, ¿ok? Pero, o por lo menos es cuando se empieza a notar más su desarrollo. Pues no sé, 18, 20, 25, que serían los adultos jóvenes. Sin embargo, los niños ya tienen este tipo de, digamos, de crisis más frecuentemente, allí a más temprana edad. Y no diferencia en edades, puede ser a cualquier edad, solo que a menor edad el pronóstico es, digamos, un poco más complejo de tratamiento, pero se da en diferentes edades, pero yo creo que es sobre todo en adultos jóvenes. ¿Hay alguna manera de saber si alguien de nuestro círculo, de nuestros conocidos, está a punto de sufrir uno de estos ataques? Y si sí, ¿cómo podemos ayudarlo? Bueno, alguna manera de saber, al menos que conozcas bien a las personas, porque si no vas a pensar que es un poco estresado, extraño. Y la única manera de saber que es un ataque de pánico es porque la gente se va a angustiar, tal vez va a llorar, va a gritar, o tal vez va a querer salirse de casa intempestivamente, pero es cuando ya está en la crisis o el ataque. Antes es un poco complicado saberlo, al menos que esa persona experimente es como una especie de aura, de saber que algo le va a pasar, y entonces esa persona puede decir, me siento un poco extraño o extraña y creo que me está faltando el aire, siento que algo que me va a pasar. Eso podría ser algunos indicadores de pensar que pudiese venir un ataque, pero como es difícil que digamos, de momento se pueda diferenciar de otra cosa, y no a toda la gente le pasa esta sensación de anticipación, de que como que me siento extraño, no a todas las personas, algunas sí, a otras no, entonces es un poco complejo. ¿Qué consecuencias y riesgos trae sufrir un ataque de pánico? Una sola vez no hay más que el malestar extremo de la experiencia, porque es un malestar muy feo y muy fuerte.
a nivel físico y psicológico. Si nada más ocurre, digamos, aisladamente, no creo que traiga mayor consecuencia. Al menos que este ataque, digamos, sea muy fuerte y la gente se pueda desmayar, se pueda hiperventilar, o que le den una condición donde ocurra un accidente, por ejemplo, si va manejando o está en un trabajo riesgoso, si la consecuencia, pues debido a esta condición y si no está asistido, puede ocurrir un accidente. Y de forma crónica, es decir, ya un trastorno de forma constante, pues puede dar pie a otro tipo, una de trastornos mentales como la depresión, como otro tipo de trastornos que puedan ser la puerta para que esta cronicidad deje entrar otro tipo de situaciones. Y la otra parte es que sí favorece, digamos, al aumento de la presión arterial y digamos, a otro tipo de enfermedades que tengan que ver con la frecuente exposición, pues de neuroquímicos que no están hechos para que el cuerpo siempre los esté recibiendo, como el cortisol, como la adrenalina, como la noradrenalina, que eso pudiese, digamos, concomitantemente ayudar a otro tipo de enfermedades, en especial la hipertensión. ¿Qué tratamientos son recomendados para tratar este tipo de ataques? Pues los tratamientos, digamos, más conocidos o los que sugieren más, si es un ataque, pues nada más una única vez en la vida, única vez durante mucho tiempo, pues relajarse después de la situación, respirar, digamos, bien, bajar un poco los estresores, y creo que eso podría hacer ejercicio y eso podría ser suficiente si es que solamente ha sido una ocasión, nada más. Si esta situación, digamos, ya se perpetúa, entonces el tratamiento pues es psicológico con psicoterapia. Generalmente hay más estudios de la psicoterapia cognitivo-conductual donde informan que la efectividad es mejor, pero también hay otro tipo de psicoterapias que también ayudan muchísimo, la psicodinamia o el psicoanálisis, pero se recomienda generalmente más la psicoterapia cognitiva. Y a la par, la farmacología, que esa va indicada por el psiquiatra o, en dado caso, un médico que sepa bien sobre los temas de trastornos y puede indicar también un tipo de farmacología para el médico general. Pero generalmente es el tratamiento psiquiátrico en condiciones ya de trastorno y la psicoterapia cognitivo-conductual. Desde su punto de vista, ¿qué tratamientos tienen mayor efectividad? Depende del caso, pero yo lo que trabajo es generalmente con terapias de orden cognitivo, que básicamente han funcionado bien. Yo en especial lo he visto que funcionan bien, y eso, digamos, para entenderlo es cambiar un poco la estructura del pensamiento, conectar con el tema de las emociones y favorecer un tipo de conductas, digamos, que no incidan en perpetuar la crisis o el miedo, por ejemplo. Entonces, este tipo de psicoterapias son efectivas, son de mediano plazo, tienen una duración entre 8, 10, 12 sesiones y funcionan muy bien para la gente que, digamos, tiene buen apego al tratamiento y va haciendo lo que se le pide. Entonces, sí tiene buen funcionamiento. Ahora, son terapias que disminuyen considerablemente los síntomas. Si los orígenes son, digamos, más neuroquímicos, entonces, pues el fármaco tiene que ir a la par con la psicoterapia, porque la psicoterapia no va a alcanzar a arreglar, digamos, todo esto, porque hay una desorganización, por así decirlo, de ciertos neuroquímicos que a ciertas personas tienen un poco, digamos, hay diferencia entre otras, entonces el fármaco puede generar este mejor funcionamiento. Entonces,
para trastornos ya más graves se necesitan las dos intervenciones y funcionan bastante bien. Hay gente que se funciona muy, muy bien. Y hay un poco porcentaje de la población que no funciona ninguna de las dos cosas, que ni la psicoterapia ni la farmacología. Son personas un poco resistentes a los tratamientos y a veces solo naturalmente con la edad un poco van disminuyendo, o otro tipo de tratamientos mucho más invasivos que serían pues terapia electroconvulsiva o terapia transcraneal, que son tratamientos que se utilizan más en los hospitales psiquiátricos, pero son para pacientes que no tienen remisión a estas primeras intervenciones. ¿Desea compartir información adicional o algún consejo respecto a este tema? Pues básicamente que la salud mental es una situación de importancia, que tenemos que informarnos un poquito más, porque a veces quizá tenemos poca información, y que debemos de atender esos casos o recomendar el abordaje, digamos, profesional, porque muchas veces estas personas no van a salir adelante, aunque nosotros queramos decirle que le eche ganas, que solo es cuestión de que cambie sus ideas, no va a ser posible. Entonces, cuando tengamos a alguien a nuestro lado, pues acercarlos a que se informen para que ellos puedan tomar decisiones y tener una mejor calidad de vida, porque la verdad es que la gente que tiene este tipo de situaciones como trastorno no tiene una buena calidad de vida. Eso sería todo. De nueva cuenta, agradecemos que nos haya otorgado de su tiempo y conocimiento. Esperamos que la información que nos compartió sea de ayuda para aquellas personas que desconocían muchos aspectos de este padecimiento y sobre todo que las personas que sufren de estos ataques conozcan algunas de las diversas opciones de tratamiento, así como también considerar el ir a terapia pues más que nada para eso, para cuidar la salud mental. Sin duda, totalmente de acuerdo.